Sistema de aplicaciones. Un sistema de aplicaciones es un proceso, en concreto es un módulo, que se ejecuta sobre un sistema informático dependiente del sistema operativo. Su objetivo es realizar un control de todas las instrucciones de interacción, como por ejemplo las instrucciones gráficas, las instrucciones de control de teclado, etc., de todas las aplicaciones que se ejecutan en el sistema siguiendo las directrices del estándar. Proceso. Un proceso es un ejecutable que se ejecuta sobre un sistema informático que implementa la arquitectura EWA. Un proceso generalmente está programado en el lenguaje EWA-emblador y se presenta al sistema operativo en forma de código máquina. En informática, cuando hablamos de proceso, nos referimos a un concepto que se maneja dentro del ámbito de los sistemas operativos, como por ejemplo Windows, Linux o Mac. En este contexto, un proceso se refiere a las instrucciones que ejecutará el microprocesador mientras lee un programa determinado. Esto también implica a la memoria reservada y a sus contenidos, el estado de ejecución en determinado momento y la información que permite al sistema operativo planificar. Entonces, es el mismo sistema operativo el que inicia o termina procesos y el que se encarga de la comunicación entre los mismos. Esto último se produce a partir de que determinados procesos hacen peticiones al sistema operativo. En el caso de que un proceso cree otro proceso por sí mismo, algo que se da todo el tiempo, ese derivado es llamado fork, lo cual significa bifurcación. Tales procesos bifurcados pueden no compartir el espacio de memoria con el proceso creado, siendo independientes, o pueden compartir tal espacio de memoria. Aplicaciones. Una aplicación es un servicio que implementa el paradigma EWA e incluye una serie de instrucciones para comunicarse con un sistema de aplicaciones, por lo tanto también con un sistema de aplicación, ofreciendo una interacción a los clientes. El resto de la aplicación, el programa, se interpreta sobre un sistema operativo, por lo tanto también sobre un SOM, que controlará todo lo que ocurre en referencia a él. Las aplicaciones forman parte del software de la computadora, ya que son una serie de programas que han sido desarrollados para facilitarle al usuario la utilización de la máquina para una acción o fin determinados. Estas características son algunas de las que diferencian las aplicaciones de otros programas, como por ejemplo del sistema operativo, que es el software que permite que la computadora funcione. Incluso, por lo general, las aplicaciones se ejecutan sobre los sistemas operativos. Sistema operativo. Un sistema operativo es un programa o conjunto de programas que en un sistema informático gestiona los recursos de hardware y provee servicios a los programas de aplicación, y se ejecuta en modo privilegiado respecto de los restantes. Un sistema operativo es el software básico de una computadora que provee una interfaz entre el resto de programas del ordenador, los dispositivos hardware y el usuario. Las funciones básicas del sistema operativo son administrar los recursos de la máquina, coordinar el hardware y organizar archivos y directorios en dispositivos de almacenamiento. Los sistemas operativos más utilizados son tres: Windows, Linux y Mac. Algunos otros sistemas operativos ya vienen con un navegador integrado, como Windows, que trae el navegador Internet Explorer. Programa. Un programa es un conjunto de instrucciones u órdenes basadas en un lenguaje de programación que una computadora interpreta para resolver un problema o función específica. En esencia, un programa es un medio para llegar a un fin. El fin será normalmente definido como la información necesaria para solucionar un problema. En conclusión, programa es el proceso para solucionar un problema. Sistema informático. Conjunto de elementos interconectados o relacionados para el tratamiento de información. El más básico es un ordenador típico. Los más complejos son las redes, sistemas de procesamiento en paralelo. En este término suelen incluirse los elementos físicos, el software y otros relacionados. Así, el contenido en hardware de una habitación en la que se encuentra instalado un ordenador también se puede denominar el sistema, es decir, amplios elementos fabricados por distintas empresas y con diferentes cometidos. Su
suele contener este término el software básico, tal como el sistema operativo y los compiladores, depuradores, enlazadores, etc. También un conjunto de programas dedicados a una aplicación específica, lo que incluye este software, el básico, los soportes, la documentación, manuales de procedimiento. Entorno operativo de aplicación. Software. El software es un ingrediente indispensable para el funcionamiento del computador. Está formado por una serie de instrucciones y datos que permiten aprovechar todos los recursos que el computador tiene, de manera que pueda resolver gran cantidad de problemas. Un computador en sí es solo un conglomerado de componentes electrónicos. El software le da vida al computador, haciendo que sus componentes funcionen de forma ordenada. Hardware. Son todos los dispositivos y componentes físicos que realizan la tarea de entrada y salida. También se conoce el hardware como la parte dura o física del computador. La mayoría de las computadoras están organizadas de la siguiente forma: los dispositivos de entrada, teclados, lectores de tarjetas, lápices ópticos, lectores de código de barra, escáner, mouse, etc. Y los dispositivos de salida: monitor, impresoras, plotters, parlantes, etc. Permiten la comunicación entre el computador y el usuario. Uso del computador. Esta es una herramienta muy valiosa en la realización de una auditoría de aplicaciones. SQL. Los orígenes del SQL están ligados a los de las bases de datos relacionales. En 1970 se propone el método relacional y asociado a este un sublenguaje de acceso a los datos basado en cálculos de predicados. El SQL terminaría siendo el predecesor de SQL, siendo este una versión evolucionada del primero. El SQL pasa a ser el lenguaje por excelencia de los diversos sistemas de gestión de base de datos relacionales surgidos en los años siguientes, y es por fin estandarizado en 1986 por el ANSI, dando lugar a la primera versión estándar de este lenguaje. Sin embargo, este primer estándar no cubre todas las necesidades de los desarrolladores e incluye funcionalidades de definición de almacenamiento que se consideraron suprimir. Así que en 1992 se lanza un nuevo estándar ampliado y revisado del SQL llamado SQL 92. Como herramienta podemos utilizar el lenguaje SQL, que en sus siglas en inglés significa lenguaje estructurado de consultas. Este lenguaje fue creado para la realización de consultas estructurales a base de datos y para acceder a información confiablemente y seleccionar lo que nos interese. Otro concepto sería que es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permiten especificar diversos tipos de operaciones en estas. Una de sus características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional, permitiendo efectuar consultas con el fin de recuperar de una forma sencilla información de interés de una base de datos, así como también hacer cambios sobre ella. Este lenguaje se divide en dos partes. El lenguaje de definición de datos son comandos que nos permiten la creación y modificación de los objetos de la base de datos. Son 4 comandos. Create nos permite crear un objeto, una tabla, un procedimiento almacenado, un índice, etc. Alter. Con este comando podemos modificar la estructura de algún objeto, una columna de una tabla, modificar tipos de campo, anchos, key de los índices, etc. Drop. Este nos va a borrar algún objeto, columna, procedimiento, etc. Truncate. Este es cuando queremos borrar los datos de alguna tabla y solo nos deja la estructura.